En mi primer video sobre El Polígamo, la serie sudafricana que está arrasando en Netflix, me enfoqué en Jonas y Gomora y en cómo utilizó el poder, el dinero y la manipulación para destruir a toda la gente que lo rodeaba. Pero esta segunda reseña no gira únicamente en torno a él. Va a girar en torno a las mujeres, los hijos y su hermano, que tuvieron que vivir dentro de todas sus mentiras. Y no se puede reducir a estas mujeres a ser celosas, a ser dependientes, a ser interesadas, como mucha gente le llama, aunque tampoco hay que convertirlas en las víctimas, sin responsabilidad sobre sus decisiones. Porque algunas sabían que Jonas era casado, se acercaron por lo que él representaba y eligieron competir por un lugar dentro de su mundo. Y claro, eso no justifica para nada el abuso que sufrieron, pero sí hace sus historias mucho más complejas. Joyce no es solamente esa esposa oficial. Joyce es la mujer que ayudó a Jonas a convertirse en el hombre exitoso que llegó a ser. Porque una cosa es descubrir que tu pareja te es infiel y otra muy distinta es descubrir que el hombre al que ayudaste a crecer utilizó ese mismo éxito para humillarte, para reemplazarte y para sostener una vida paralela. Joyce no defendía únicamente su matrimonio. Ella defendía una familia que era convertida en marca, una reputación, una posición social y una historia de una estabilidad que ella ayudó a construir. Por eso le cuesta tanto soltar la fachada. Porque si Jonas cae, también cae la imagen de la familia perfecta que ella construyó, de ese matrimonio sólido y de esa mujer que parecía tenerlo todo bajo control. Su necesidad de mantener esa imagen no es una simple vanidad como se ve. También es mucho miedo a quedar expuesta como la mujer burlada, a reconocer que ayudó a levantar a un hombre que terminó utilizando ese poder contra ella. Joyce se endurece tanto porque ella intenta recuperar control. Pero cuando una mujer se aferra demasiado a la familia perfecta, puede terminar defendiendo la misma mentira que le está destruyendo. Por otro lado está Essie, que carga una herida muy diferente, porque ella estuvo cuando Jonas no era nadie. Ella lo apoyó para que él estudiara. Ella lo sostuvo antes de que él tuviera dinero y prestigio. Y por eso su dolor no significa solamente, ¡ay, él me ocultó! También significa, yo estuve cuando no había nada y ahora que hay algo, me trata como si yo no mereciera ser mostrada. Desde ahí puede entenderse mejor su relación con el alcohol. No como un simple gusto por beber, sino como una forma de anestesiar toda esa rabia de haber invertido toda su vida en un hombre que nunca le dio el lugar digno que ella merecía. La humillación de permanecer escondida y esa sensación de haber ayudado a construir a alguien que luego la trató como una basura. Su hijo Freedom también carga esa intoxicación emocional, porque él crece viendo que la rabia no se expresa, se bebe, que su madre se desvive por un hombre que no lo reconoce y que toda su familia ocupa el lugar de los innombrables. Su consumo expresa la vergüenza de no ser reconocido y la impotencia de ver a su madre atada a quien la humilló. El caso de Matipa es más controversial todavía, porque fue víctima de una violencia brutal, pero no llegó a Jonas engañada sobre quién era, ni tampoco llegó por amor, Ella primero se relacionó con Magesh, que es el hermano de Jonas, y desde esa cercanía se le metió por los ojos a Jonas, porque entendió que él representaba dinero, poder y acceso a esa vida que ella tanto deseaba. Matipa era una cazafortunas que sabía que Jonas estaba casado, que conocía a Joyce y aún así decidió competir por su lugar. Ella no quería quedarse como una amante escondida, para nada. Ella quería la casa, quería el reconocimiento, quería la posición dentro de la empresa y el lugar principal en la vida de ese hombre. Pero reconocer su ambición no significa responsabilizarla de los golpes, de la violación, de toda la violencia que sufrió, jamás. Matipa fue responsable de acercarse por interés y de lastimar a otras personas en el proceso. Hasta ahí estamos bien. Pero Jonas sí fue responsable de utilizar su poder para someterla. Su ambición, la de Matipa, explica por qué entró a esa relación, pero nunca justifica lo que él le hizo después. Luego de ser brutalmente quebrada, Matipa se va, deja a sus hijas y rehace su vida con otra pareja, y eso tampoco se justifica con nada. Aunque la violencia te puede romper profundamente y puede inclusive quitarte la capacidad de quedarte, de maternar y de volver a mirar la vida anterior sin regresar al trauma, las hijas también fueron víctimas de su ausencia. Otro caso interesante es el de Lindani.
porque viene de la pobreza, viene del abandono familiar y de una vida llena de carencias. Pero también representa la ambición de quien conoce de cerca una vida privilegiada y decide que quiere entrar a ella sin importar demasiado a quien traiciona. Jonasi no aparece ante ella únicamente como un hombre, para nada. Aparece como progreso, como viajes, como lujo, como ascenso social. Pero Lindani sabía que era el padre de su mejor amiga, de Empume. Conocía a su familia y entendía que acercarse a él significaba traicionarla a ella. Y eso revela que no estaba completamente engañada y mucho menos ajena al daño que podía causar. La carencia ayuda a entender por qué el lujo te puede deslumbrar, pero no elimina la responsabilidad. Lindani vio en Jonasi una oportunidad y eligió esa relación como vía hacia la estabilidad y hacia la vida cómoda que siempre había mirado desde afuera. Él buscaba juventud, él buscaba validación, ella buscaba dinero y ascenso, pero Jonasi tenía mucho más poder dentro de esa transacción y terminó controlando las condiciones. Mamá Grace, la madre de Joyce, influye mucho en el comportamiento de su hija, porque ella no mira solamente su dolor, ella mira el qué dirán, la vergüenza, la pérdida de un lugar familiar. Para ella, el escándalo parece más grave que el daño, porque pertenece a una generación donde muchas mujeres aprendieron que una buena esposa debía de aguantar para conservar el hogar y para conservar el respeto social. Ese es el problema de muchas madres formadas en el aguante, que no enseñan a sus hijas a quedarse porque sean malas. Las enseñan porque ellas mismas fueron entrenadas para sobrevivir así. Les enseñan a soportar lo que nunca aprendieron a cuestionar, y ahí es que está el problema. La madre de Matipa representa otro conflicto totalmente diferente. Ella rechazaba que su hija fuera la amante de Jonasi, porque comprendía que ese lugar no le daba dignidad. Pero el rechazo también la dejó más sola, porque no basta con decirle a una mujer que está equivocada. También hay que preguntarse qué ella necesita para dejar de depender del lugar que le está destruyendo. Menzi, el hijo mayor de Joyce, demuestra que odiar al padre no significa estar libre de repetirlo. Porque él puede juzgar a Jonasi, puede sentir mucha rabia por sus mentiras y aún así terminar pareciéndose a él. Porque aprendió que la masculinidad es ese modelo. Él aprendió que el poder se impone, que las mujeres se usan, que la imagen importa más que la honestidad y que un hombre puede exigir respeto sin asumir responsabilidad por todo el daño que provoca. Y esa es una de las herencias más peligrosas de un padre como Jonasi. Porque un padre como él no solo deja dolor, también deja instrucciones. Empume, la hija mayor de Joyce, carga la herida de descubrir que la familia que le presentaron como perfecta era una fachada. Ver caer al padre no es solamente decepcionarse de un hombre, no. También es empezar a cuestionar todo el sistema familiar dentro del que ella creció. Además, ver a su madre aferrarse a la imagen familiar la confronta con la idea de que una mujer debe aguantar para que la familia no se rompa, incluso cuando esa familia ya la está rompiendo a ella. Sara, la hija no reconocida, carga una herida distinta, porque ella no solo sufrió por lo que Jonasi hizo, ella sufrió por el lugar que nunca le concedieron. Porque ser convertida en un fantasma toca directamente la identidad y de ahí nace su rabia. Porque cuando un padre decide qué hijos muestras y cuáles esconde, no solo divide a las mujeres, también divide a sus propios hijos entre quienes reciben apellido, quienes reciben presencia y quienes tienen que mendigar reconocimiento. Y aunque Magesh, el hermano de Jonasi, no es una víctima de la misma manera que las mujeres y que los hijos, su personaje también merece que lo analicemos más profundo. Porque él paralizó su vida para sostener las mentiras, la familia y el imperio de su hermano. Magesh aceptó vivir como el eterno segundo. Fue el hombre encargado de resolver los problemas que él creaba. Mientras que Jonasi acumulaba mujeres, acumulaba hijos, dinero, acumulaba reconocimiento, Magesh acumulaba responsabilidades que no le correspondían. Pero haber sido utilizado por Jonasi no elimina su complicidad. Porque Magesh sabía que Joyce estaba siendo engañada. Ayudó a esconder a Essie. Permitió que varios hijos vivieran sin reconocimiento y sostuvo la estructura que hacía posible que Jonasi continuara mintiendo. Magesh representa a quienes no ejercen directamente el abuso, pero dedican su vida a proteger al responsable. Y el cómplice no siempre golpea ni engaña. A veces evita que el abusador enfrente las consecuencias. Por eso el polígamo no es únicamente una historia sobre infidelidad. Es sobre mujeres que entregaron amor, que entregaron trabajo, su juventud, cuerpo, maternidad, entregaron su reputación
y luego tuvieron que descubrir que habían construido su vida alrededor de un hombre incapaz de reconocer todo lo que ellas habían puesto ahí. Comprender sus heridas no exige negar su responsabilidad, así como reconocer sus errores nunca justifica el abuso que sufrieron. Yo amé la serie porque me hizo preguntarme, ¿qué queda de una mujer que pasa años peleando por un lugar en la vida de un hombre para no perderlo y termina perdiéndose a sí misma? Porque salir de una relación así no consiste solamente en dejar al hombre. También exige desmontar la historia construida alrededor de ese hombre, enfrentar la vergüenza, recuperar la voz, aprender a existir sin necesitar que quien te destruyó confirme finalmente que valías.